A veces, llevamos con nosotros en la vida no solo recuerdos, sino también pesados sentimientos que permanecen en algún lugar profundo dentro de nosotros. Sentimientos de los que intentamos no pensar, pero que, aún así, regresan en la quietud antes de dormir, cuando el corazón duele y los ojos se cierran. Es en esos momentos cuando resurgen rencores, palabras que no se dijeron y los lamentos de no haber tenido tiempo para pedir perdón. John tuvo una infancia difícil. Su padre era una persona estricta y taciturna. Rara vez decía palabras amables y solo mostraba amor a través del cuidado. Arreglaba cosas rotas en silencio, traía el salario y alimentaba a la familia. Para John, todo esto parecía indiferencia. Esperaba cariño, pero no lo recibía. Al crecer, se distanció. Apenas se comunicaban. Y luego su padre se fue de repente. Infarto. Una noche. Y todo. John no tuvo tiempo de agradecer, ni de aclarar nada. Y lo más importante, no pudo decir que perdonaba. Años pasaron. John construyó su vida, crió a sus hijos, pero cada vez que alguien le recordaba a sus padres, algo en su pecho se apretaba. No lloraba, simplemente sentía que tenía una deuda pendiente, y esa sensación no le dejaba en paz. Mary tiene otra historia. Su madre era una mujer bondadosa, pero al final de su vida estuvo muy enferma. Mary la cuidó como pudo, pero en algunos momentos se descontroló, gritó, se irritó y luego pidió perdón, pero aún así sentía culpa. Cuando su madre murió, Mary pensó que ya no importaba, pero los sueños en los que veía su mirada llena de tristeza no la dejaban en paz. No estaba segura de si su madre la había perdonado. Historias así no son raras. Es sorprendente cuán a menudo no le decimos a nuestros seres queridos lo más importante. Tenemos miedo, nos da vergüenza, lo posponemos, y luego resulta que ya no hay tiempo, y solo queda el silencio, donde viven conversaciones inconclusas. Muchos de los que han cruzado el umbral de los 50 años comienzan a sentir estas cargas internas de manera particularmente aguda. Lo que pasó ya no se puede cambiar, pero la memoria guarda cada emoción no expresada. Esto se convierte en una piedra detrás de la espalda. Parece que no se ve, pero es difícil avanzar. A veces, una sola pregunta es suficiente. ¿Qué dirías si tuvieras otra noche con esa persona? En esos momentos, la persona de repente comprende cuánto queda por decir. Y entre todas las palabras, a menudo surge una, perdón. El perdón no es solo una palabra, es un puente entre almas, incluso si una de ellas ya se ha ido. Pedir perdón a quienes ya no están cerca no es solo una idea extraña, como podría parecer a primera vista. Es una necesidad interna real, que solo se intensifica con el tiempo, porque la cuestión no es si la persona fallecida nos escucha físicamente. La pregunta es otra. ¿Podemos encontrar la paz si las palabras importantes nunca fueron pronunciadas? Con la edad, muchos comienzan a revisar su pasado. Lo que parecía trivial, de repente, adquiere significado. Se recuerdan escenas en las que se pudo haber actuado de otra manera, ser más suave, más atento, no decir una palabra grosera, no slam la puerta. Y es especialmente doloroso cuando uno se da cuenta de que ya no se puede corregir, aclarar nada, ni encontrarse de nuevo a la mirada. Las personas que han experimentado la pérdida de seres queridos a menudo se enfrentan a este sentimiento. Algunos se culpan por no haber ido al hospital en el último día, otros por haberse ofendido y no haber llamado. Algunos no estaban cerca porque no sabían, no podían o simplemente no eran conscientes de que el final estaba tan cerca. Y luego
solo quedan fotografías, recuerdos y la inquietante pregunta, ¿y si hubiera dicho algo entonces? Algunos piensan que pedir perdón después de la muerte ya no tiene significado. Dicen que la persona se ha ido y ya está, pero la tensión interna permanece, no se va a ningún lado, puede esconderse detrás de la rutina habitual, el trabajo, las preocupaciones por los hijos y los nietos, pero un día volverá a hacerse sentir, a través de lágrimas, a través de sueños, a través de la sensación de que todavía le debes algo a alguien. Hay quienes temen admitir, incluso ante sí mismos, quiero pedir perdón al difunto, porque parece que esto es ilógico, tonto, pero en realidad es profundamente humano. Habla el alma, no la lógica, el alma que todavía está conectada con aquel que se fue. A menudo, este conflicto interno no se expresa en palabras, sino en estados. La persona se vuelve irritable, tiene dificultades para dormir, siente una tristeza inexplicable. Todo porque, en lo profundo del corazón, vive una emoción no vivida, un sentimiento no liberado. Y mientras no se exprese, aunque sea en silencio, aunque sea entre lágrimas, no se liberará. Por lo tanto, la pregunta principal aquí no es si nos escucha el difunto, es si estamos dispuestos a reconocer nuestra culpa, a verbalizarla, a aceptarla y a dejarla ir, no para obtener una respuesta, sino para poder respirar de nuevo con libertad, para dejar de arrastrar una carga que ya debería haberse dejado atrás hace tiempo. El perdón, incluso si no se dice en persona, todavía funciona, porque nos cambia, y eso ya es un gran asunto. A veces sentimos que las personas que se han ido de nuestro lado todavía están cerca. Puede ser un ligero roce del aire, un olor familiar que de repente aparece en la habitación sin razón aparente, o un sueño en el que el difunto dice algo importante. Muchos no hablan de esto en voz alta, temen parecer extraños, pero la verdad es que la conexión entre los vivos y los muertos no se corta de inmediato, se conserva, especialmente cuando en la vida queda algo por decir. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos, la sensación de su presencia no es rara. Mary contó que después de la muerte de su madre, comenzó a sentirla literalmente detrás de ella. En momentos de tristeza o dudas, casi sentía como si su madre estuviera de pie a su lado. A veces en los sueños, su madre sonreía y otras veces simplemente miraba en silencio. Y cada vez que despertaba, Mary sentía que realmente había hablado con ella. Estos momentos traían alivio, como si el puente entre los mundos se restaurara por un tiempo. Estas experiencias indican que existe un hilo invisible entre las almas. La conexión energética no depende del cuerpo físico, del tiempo o de la distancia. Se vuelve especialmente fuerte cuando hay sentimientos intensos: amor, rencor, culpa, arrepentimiento. La energía de esos sentimientos sigue viva incluso cuando la persona ya no está a nuestro lado. Y es esta energía la que nos permite hablar con ellos, aunque sea en pensamiento. Los psicólogos que trabajan con el tema de la pérdida reconocen cada vez más que tales experiencias no son solo un juego de la imaginación, es una forma del alma de continuar el diálogo que no se pudo concluir en vida. Cuando una persona comienza a hablar con el difunto, en voz alta, en pensamiento o a través de una carta, activa esos profundos sentimientos que habían estado reprimidos durante mucho tiempo. Esto puede ser el inicio de una sanación interna. Es importante entender que no hay nada extraño en el deseo de hablar con el difunto. Es una necesidad natural. A veces,
Una sola conversación de este tipo puede dar más que docenas de charlas con los vivos, porque en ella, la persona finalmente habla con honestidad, sin máscaras, sin intentar parecer fuerte, abre su corazón, y esto lo escucha no solo el difunto, sino también él mismo. Cuando John, muchos años después de la muerte de su padre, decidió por primera vez decir, «Papá, perdóname», lo hizo en el cementerio. Se quedó en silencio, con la mirada baja, y lo decía en voz baja. No esperaba respuesta, pero de repente sintió cómo la tensión, que había estado en su pecho durante muchos años, comenzó a disminuir. Sintió calor, ligero, pero real, y entendió, lo habían escuchado. Así nace la fe, no en el milagro, sino en que los sentimientos no desaparecen, que la verdadera conexión no es solo un pasado compartido, sino también un espacio compartido entre corazones, incluso si uno de ellos ha dejado de latir. Cuando una persona encuentra en sí misma las fuerzas para expresar su arrepentimiento, sucede algo asombroso. Es como si abriera una ventana a través de la cual comienza a entrar aire fresco. La carga, que había estado dentro durante años, de repente comienza a irse. No siempre es rápido, no siempre es fácil, pero con cada palabra dicha, se vuelve un poco más fácil respirar. Pedir perdón a los que se han ido significa reconocer ante uno mismo que pudiste haber estado equivocado, que lamentas, que es importante restaurar el puente perdido. Muchas personas temen este paso. Les parece que si dicen en voz alta, «estuve equivocado», se volverán débiles. Pero en realidad, reconocer los errores es una manifestación de fuerza. Es la madurez del alma que ya no quiere esconderse tras el orgullo o la vergüenza. Y cuando se trata de perdón ante aquellos que ya no están con nosotros, este paso adquiere una profundidad especial, porque requiere no solo honestidad, sino también confianza interna, en uno mismo, en la vida, en que las palabras no se pierden en vano. Thomas vivió durante muchos años con el sentimiento de culpa hacia su esposa, a quien perdió después de una larga enfermedad. En los últimos meses, estuvo cerca, cuidó de ella, pero sintió que lo hacía en automático. Más tarde se confesó que estaba cansado, que a veces se irritaba, que no siempre decía palabras cálidas. Después de su partida, se culpó por ello. Creyó que la había defraudado. 2 años después, se atrevió. Se sentó y escribió una carta. Varias páginas, llenas de lágrimas, lamentos y recuerdos. Colocó la carta sobre la almohada donde ella había dormido, encendió una vela y la leyó en voz alta. Cuando terminó, sintió por primera vez en mucho tiempo que podía exhalar. No sabía si ella lo había escuchado, pero sabía que finalmente había dicho la verdad. Estos momentos sanan, porque el arrepentimiento no es un castigo, es el camino hacia la reconciliación. Es necesario no solo para aquellos que, quizás, nos escuchan del otro lado, es necesario ante todo para nosotros, aquellos que siguen vivos, pero llevan dentro de sí una herida que no les deja disfrutar plenamente de la vida. Algunos se preguntan, ¿por qué pedir perdón si la persona ya no puede responder? La respuesta es simple, porque el perdón no siempre requiere respuesta. Se convierte en un punto en la historia que durante mucho tiempo permaneció sin cerrarse. Y cuando este punto se establece, comienza un nuevo capítulo. Un capítulo donde hay lugar para la paz, la aceptación y el silencio interno. Es importante no silenciar nuestros errores, no empujarlos hacia adentro. Es importante hablar, incluso si parece que es tarde, porque es entonces cuando nos atrevemos que comienza la verdadera liberación. Y el corazón
que había estado comprimido durante tanto tiempo, finalmente se abre. Cuando una persona se da cuenta de la necesidad de pedir perdón al difunto, a menudo no sabe por dónde empezar. Parece que todo es demasiado complicado, confuso, y lo principal, no se sabe cómo hacerlo. Pero en realidad, existen varios métodos simples y claros que realmente ayudan. No son rituales ni magia, sino acciones que permiten que el alma exprese lo que ha estado escondido durante tanto tiempo. Lo primero que se puede hacer es simplemente hablar, en voz alta, a solas, sin testigos, sin palabras grandilocuentes. Por ejemplo, en casa, cuando no hay nadie, o en el cementerio, o incluso simplemente durante un paseo, cuando no hay nadie cerca. Es importante hablar desde el corazón, sin buscar frases correctas. Se puede comenzar con las palabras, me cuesta, pero quiero decirte. Lo principal es no contenerse. Deja que fluyan las lágrimas, que tiemblo la voz. Así es como comienza el verdadero trabajo interno. Otro método es escribir una carta. A veces, el papel entiende mejor que cualquier persona. Escribir todo lo que no se dijo en vida. Se pueden describir rencores, miedos, lamentos, pedir perdón, agradecer. Algunos dejan la carta en un libro, otros la queman, algunos solo la guardan, y cada uno elige su manera de cerrar ese diálogo interno. Lo principal es que la carta debe ser sincera. Ayuda mucho imaginar mentalmente la conversación, cerrar los ojos e imaginar que la persona con la que quieres hablar está sentada frente a ti. Imaginar su mirada, su voz, su reacción y comenzar a hablar. A veces, esta conversación mental resulta incluso más profunda que la real, porque la persona se abre completamente, sin miedo a ser juzgada. Hay también acciones más simbólicas. Algunos encienden una vela, colocan una fotografía, ponen flores al lado. Estos gestos sencillos crean un ambiente en el que el alma puede abrirse más fácilmente. Se puede hacer esto por la noche, en silencio, y simplemente pronunciar en voz alta todo lo que se ha acumulado. Ese momento se convierte en especial, no tanto externamente, sino internamente. Es importante recordar que cada uno de estos métodos es un paso hacia uno mismo. No es un intento de contactar con el otro mundo, sino una oportunidad para finalmente escucharse a sí mismo. Cuando una persona se atreve a decir, yo estoy en falta, perdóname, no solo se lo dice a alguien más, lo reconoce ante sí mismo, y eso es ya un gran paso en el camino hacia la sanación. No hay que esperar el momento perfecto o una señal especial. Si dentro de uno vive un sentimiento de culpa, significa que es hora de hablar. Y aunque esas palabras solo las escuche el silencio, él lo entenderá todo. Porque las palabras verdaderas nunca desaparecen sin dejar rastro. Permanecen en la memoria, en el corazón, en ese espacio donde las almas todavía se sienten unas a otras. Cuando el perdón permanece no expresado, continúa viviendo dentro. Se convierte en el trasfondo sobre el cual se construye todo lo demás: relaciones, comportamientos, incluso el estado de salud. La persona puede no darse cuenta de que la raíz de su ansiedad o fatiga está en que no pronunció esas palabras importantes, pero el cuerpo y el alma lo recuerdan, y con cada año la carga se vuelve más pesada. Sara perdió a su padre en la edad madura. Su relación con él fue complicada. Rara vez estaba en casa, y cuando estaba, era silencioso y reservado. Sara a menudo se ofendía, y en el fondo sentía que él no la amaba. Después de su muerte, continuó viviendo normalmente, pero cada año, en el día de su partida, le embargaba una extraña nostalgia. No podía explicarlo lógicamente, simplemente sentía un peso
desde la mañana. Más tarde, comprendió. En este día, su alma le recordaba que nunca hablaron realmente. Si no se pide perdón, no se expresan los sentimientos. Queda un vacío dentro. Este vacío puede manifestarse en irritabilidad, en sueños dolorosos, en una tensión interna constante. La persona puede buscar causas externas, pero la raíz del dolor está dentro. Hasta que no se diga en voz alta, lo lamento, perdóname, el corazón no podrá dejarlo ir. A veces, un solo paso es suficiente. Una noche en silencio, una carta, para cambiar no solo su estado de ánimo, sino toda la atmósfera interna de la vida, porque el alma finalmente obtiene el derecho a ser escuchada, y esa sensación es como regresar a casa. A veces estamos tan centrados en nuestra culpa que olvidamos que nosotros mismos también tenemos heridas. Puede suceder que la persona se haya ido sin pedir perdón, dejando tras de sí dolor, rencor, decepción. Y en esos momentos parece injusto perdonar, pero la verdad es que el perdón no es para quien se ha ido, es para el que sigue vivo. Henry no pudo perdonar a su madre durante muchos años. En su infancia, ella era fría, crítica, exigía demasiado. Incluso al crecer, no sentía su calidez. Cuando ella murió, pensó que sentiría alivio, pero en su lugar vino la ansiedad. Se daba cuenta de que seguía discutiendo con ella en su cabeza, como si todavía estuviera cerca. Un día, se sentó y le escribió una carta, no por ella, sino por sí mismo. En esa carta, contó todo lo que había guardado dentro, y al final agregó, «Te perdono. No fue fácil, pero después de esto, por primera vez, sintió que en su pecho se sentía un poco más libre». Perdonar no significa justificar, significa dejar ir el dolor, los rencores, la amargura, no para que alguien gane, sino para que uno mismo deje de estar prisionero del pasado. Cuando una persona dice, «Te perdono», rompe la cadena que lo ha mantenido durante años. A veces, para sanar, es necesario no solo decir «perdón», sino también «yo perdono», incluso si la respuesta ya no llega, incluso si nadie ve este paso. El alma lo sentirá, y eso es suficiente para comenzar a vivir de manera diferente, más tranquila, más ligera, más pura. A veces parece que ya es demasiado tarde para cambiar algo. La persona se ha ido, ha pasado el tiempo y el dolor permanece. Pero la verdad es que, para las palabras del alma, nunca es demasiado tarde. El perdón no requiere fecha, testigos o una ocasión especial. Comienza cuando el corazón está listo para ello. Es importante recordar, no tienes que llevar la culpa contigo toda la vida, y no tienes que mantener un rencor si te impide respirar. Cualquier conversación, incluso si ocurre en silencio o en pensamiento, puede ser el inicio de un nuevo capítulo. No porque el pasado desaparezca, sino porque comenzarás a relacionarte con él de manera diferente. A veces, solo unas pocas palabras simples pueden cambiar muchísimo. Perdóname, yo te perdono, eras importante para mí. Estas frases, dicho con sinceridad, crean un espacio para un mundo interior, y aunque el difunto no puede responder, sentirás que dentro de ti se ha vuelto un poco más ligero, como si alguien hubiera apagado la pesada música que sonaba de fondo durante tanto tiempo. La vida no se detiene. A la vista, hay nuevos días, nuevos sentimientos, nuevos encuentros, pero para avanzar hacia ellos, con ligereza, es necesario dejar ir lo que nos arrastra hacia atrás. Y si para ello hay que decir las palabras que no se dijeron, no temas, habla. Incluso si nadie escucha, tú mismo lo escucharás. Y eso es lo más importante, porque en cada uno de nosotros
Vive la fuerza para comenzar de nuevo. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si resonó en tu corazón, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias y reflexiones. Y en los comentarios, asegúrate de compartir tu experiencia. ¿Te ha tocado hablar con aquellos que ya se han ido? Tus palabras pueden ser un apoyo para otros.